Desde hace 2 años y medio vengo trabajando con la Facultad de Ingeniería en el programa de Emprendimiento e Innovación, Innovate. Voy a compartir unas diapositivas que he preparado para contarles a ustedes sobre la charla de hoy. Este que están viendo es el logo y el tagline de Innovate. Innovate es el programa de emprendimiento, como ya les dije, pero también es el grupo de investigación Innovate UNI. Los dos conformamos el grupo Innovate y promovemos el emprendimiento y la innovación en la Universidad Nacional. Propendemos por la creación de empresas de base tecnológica. La charla de hoy tiene mucho que ver con la metodología de Innovate, con la ruta emprendedora Innovate. Y entonces, bueno, se las presento. La charla TRL como herramienta de gestión de proyectos tecnológicos. Voy a intentar explicarles varios puntos de vista sobre el TRL. Espero que sea un complemento para quienes lo conozcan, y quienes no lo conozcan, pues sea clara la explicación, y también no solamente del funcionamiento, sino de la manera como yo veo que es una herramienta de gestión de proyectos tecnológicos, ya que ustedes trabajan en TPI desarrollando proyectos tecnológicos. Espero sea una forma de organizar el trabajo, una manera de prospectar futuros escenarios de su proyecto tecnológico. Contarles que es una charla muy sencilla. Yo creo que va a ser, voy a ir pues sin correr. Cualquier pregunta, intervención pues que tengan, con mucho gusto en el momento que les surja. No hay problema si hay una interrupción o por medio del chat, ahí voy a estar pendiente. Sobre el contenido, ¿qué es TRL? ¿Cómo funciona este? Como segundo punto. El tercer punto, una comparación, una exposición breve de la ruta emprendedora Innovate y el TRL y el ecosistema del emprendimiento y la innovación. Resultados esperados que yo creo que deben quedar de esta charla es pues, que quede muy claro el funcionamiento y el propósito del TRL, y también de pronto clarificar algunos conceptos como por ejemplo el modelo, qué es un modelo dentro del proceso de prototipado y qué es un prototipo, incluso no tanto qué es, sino para qué sirve y cómo se diferencia, por ejemplo, el prototipo del modelo y del producto mínimo viable. Eh, y bueno, dentro de la explicación del TRL también que logremos ver la diferencia entre escenarios de prueba, escenarios relevantes y demostraciones en entornos relevantes. Entonces, el TRL, que es las siglas de Technology Readiness Level, en español lo pueden encontrar como nivel de maduración de las tecnologías. Contarles que este es un sistema de medición que se usa para medir el desarrollo de productos y servicios tecnológicos. Yo creo que no solamente productos y servicios tecnológicos, sino proyectos tecnológicos. Esta herramienta permite también identificar las características del proyecto en cada momento del desarrollo. Es decir, podemos identificar con base en la medición del TRL desde qué punto partimos en nuestro proyecto, en dónde estamos, cuánto nos falta, y en esa medida podemos saber pues qué pasos siguen, cómo buscamos esos recursos, cómo coordinamos esas acciones y cuáles son los aliados que necesitamos. Vemos que es muy evidente, como, como se dice, lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces aquí yo creo que partimos de esa mención para recuperar el TRL como una herramienta de medición y de gestión de proyectos. Generalidades sobre esta herramienta, pues que partió desde la industria aeroespacial en los Estados Unidos por los años 70, cuando se probaban o se veía la importancia de probar cada nuevo
invento para los aviones, para la industria, de tal manera que funcionara a conformidad, se generaron unos pasos o unos niveles de conformidad para que cuando se dijera que el aparato estuviera listo, pues efectivamente fuera un aparato confiable, ya que era tan crítico pues el uso y la seguridad de los pilotos en, en ese entonces. Y pues bueno, ahora también, hoy se aplica en diversas industrias, no solamente en la industria aeronáutica, y en muchos países se utiliza como una política, está dentro de las políticas de ciencia y tecnología de la Comisión Europea, también del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología en México, y en Colciencias o Minciencias también está dentro de las políticas y se aplica también para identificar el alcance de dichas actividades en términos de agregación de valor, es decir, en la medida que tenemos un conjunto de fases, podemos organizar los actores dentro de ese ecosistema de la innovación y está organizados los actores por cada una de esas fases. ¿Qué es lo que dice allí abajo? Identifica la distribución de actores en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en las diferentes etapas de desarrollo. Ya les explico un poco más sobre eso, y también el TRL se aplica a otras industrias, como incluso ciencias sociales, economía, artes y humanidades. Este TRL es una sucesión de fases, realmente. eh, Ustedes deben estar en relación con esta metodología porque hay una de estas fases a las cuales ustedes deben llegar. Se espera que lleguen a una de estas fases, dependiendo de la cantidad de recursos, la cantidad de tiempo, la cantidad de trabajo que se pueda invertir. Y son esas fases las que de aquí en adelante voy a explicarles y más adelante poner unos ejemplos para que si quieren pues hablemos de ellos. Son 9 niveles, como les contaba, del 1 al 9, donde el TRL 1 y 2 están orientados, o se puede decir que están dentro de las fases de investigación básica, ¿no? Ambientes de laboratorio, mucha investigación básica. Desde el TRL 2 al 4 aproximadamente se puede clasificar como investigación aplicada. Después viene pues el desarrollo tecnológico del TRL 5 al 7, y al final, cuando ya tenemos un producto muy maduro en etapas de 7 al 9, se puede decir que estamos en fase de innovación, tenemos una innovación que será fácilmente o viablemente introducida al mercado. Entonces, estas flechas que están abajo corresponden a la estructura como desde el Ministerio de Ciencias, pues se concibe el proceso de desarrollo tecnológico, ¿no? Que parte de la investigación básica hasta tener una innovación que introducimos al mercado. Asimismo, está organizada cada uno de los niveles de desarrollo del TRL. Allí abajo está, quiero mostrárselos de primeras, digamos que aquí volveremos a llegar al final de que yo les cuente las particularidades del 1 al 9, eh, y pues digamos que son muy sencillas, muy consecuentes a la final también, en la cual el TRL 1, que es el primer nivel, trata de las observaciones de los principios básicos, ¿no? El TRL 2 es tener la formulación del concepto tecnológico. El TRL 3 son ya pruebas experimentales del concepto. El TRL 4, la validación de la tecnología en laboratorio. Y el 5 es la validación de la tecnología en ambientes pertinentes o relevantes. El 6, hablamos también de los ambientes pertinentes, pero ya no en validación, sino en demostración. El 7, 8 y 9 ya estamos, digamos, al otro lado del desarrollo de la innovación, y es cuando en el 7 hacemos demostraciones en entornos operativos. En el 8 logramos certificaciones de las autoridades pertinentes o legales, y en el 9 tenemos
un sistema operativo listo para despliegue. Allí más adelante les cuento por qué las tres de la mitad están un poquito por debajo, para que ustedes vayan identificando en qué estado de desarrollo está su proyecto y pues bueno, si les hace sentido todo lo que les voy a contar. Entrando en materia de una vez, contarles cómo funciona el TRL, pues las características del primer nivel del TRL1 trata sobre la observación de principios básicos. En este primer nivel estamos muy pendientes de, de, de los hallazgos, de las observaciones, de los fenómenos que ocurran en un ambiente de investigación. Voy a leerlo muy rápidamente. Este nivel corresponde al nivel más bajo en cuanto a la maduración tecnológica. Se dice que empieza la investigación básica con las observaciones y se comienza la transición a la investigación aplicada. En esta fase, lo característico es que no existe ninguna aplicación comercial. Simplemente ves que en el laboratorio de química hay una reacción y es muy poderosa, o hay una reacción que tiene unas características específicas. En el campo, en un laboratorio botánico o literalmente en el campo, observas que la naturaleza se comporta de una manera o de otra. Eh, Allí el poder de observación, de comparación, es muy importante, la memoria, la creatividad para conectar muchas cosas y caer en cuenta de aspectos que quizá nadie los haya observado antes, ¿no? También la comparación, la toma de datos, de muestras y comparación, pues, es clave, pues todo el método científico es importante en esta primera fase de observación de principios básicos. Y en la tercera imagen, pues quiero demostrar allí que no solamente son en aspectos biológicos, científicos, sino también en aspectos sociales donde se pueden hacer observaciones. En el crack del 87, aspectos sociales de los mercados financieros, aspectos de la economía, pues uno puede observarlos y darse cuenta y tomar nota de fenómenos que ocurren. Del TRL1 al 2, la diferencia, bueno, un pequeño ejemplo acerca de la observación. Hace, bueno, ya varias décadas que se hizo esta observación con base en varios especies de aves cuyas plumas externas de sus alas tendían a estar hacia arriba. Eh, Esto fue una observación que se tomó, se estudió, se verificó y se entendió, y luego de todo el proceso de diseño, todo el proceso que podríamos también medirlo en un TRL, en el TRL, podríamos ver que una observación termina siendo convertida en una mejora, en una invención, en una innovación, porque termina siendo apropiada por la industria, por el hombre, sacándole provecho. Y varios de los aviones que hoy vemos, que son de gran tamaño, tienen la característica que también tienen las aves de, de alta envergadura en sus alas. Esta característica de las aves y de las alas y de los aviones le permite a ellos tener más estabilidad en el vuelo, para que no se mueva tanto el avión. Entonces miren como una observación termina siendo estudiada, desarrollada, prototipada, verificada, demostrada y convertida en un producto tecnológico que es hoy en día una innovación. A esto me refiero con el TRL1, que hay que ser muy perspicaces, observadores, curiosos y ver que en la naturaleza hay cosas que suceden y que podríamos apropiar. El TRL2 pues consiste en, voy a leerlo, concepto tecnológico formulado, es escribir, ser capaz de poder tener un documento con el cual poder explicar cómo es que funciona el fenómeno, formular posibles aplicaciones de las tecnologías o de los fenómenos que has observado. Se hacen cálculos, se hacen esquemas, se hacen planos, maquetas básicas,
modelos digitales básicos para explicar el concepto tecnológico. Aquí uno podría decir en otras palabras que si en teoría funciona, pues en la realidad funciona. Con las maquetas básicas uno podría también verificar que en la realidad funciona. Sin embargo, el alcance de este nivel pues solamente llega hasta decir mmm, teóricamente, físicamente, matemáticamente, socialmente funcionaría esto que tenemos en mente. Desde aquí quiero empezar a compartirles un ejemplo puntual con el desarrollo del mouse para tener una comparación y al final les muestro unos casos de de desarrollo para que si quieren discutamos en qué nivel tecnológico estarían esas invenciones. Entonces aquí el reto de, de el TRL2 para formular el concepto tecnológico podrá ser algo como, si yo puedo escribir con un teclado, también puedo transmitir al computador movimientos y el computador podrá entenderme y recibir esa información. Es decir, crear una interfaz entre el mundo offline y online pueda ser como ese concepto tecnológico. Si ya existe una manera de hacerlo con un teclado que para el entonces, 1960 y pico, ya era posible, pues también puede existir por medio de una interfaz que tomara dos dimensiones y comunicar esa información a la computadora. Entonces, eh, eso sería como el offline y online para pasar a un TRL3. En el TRL3, lo que hay que hacer o como se vería el escenario dentro de un proyecto, un desarrollo tecnológico que está en TRL3, es porque tú ya haces la prueba experimental del concepto, es decir, si tú dijiste en el momento antes dices, teóricamente funcionaría, aquí lo que tienes que hacer es crear un prototipo muy sencillo, muy básico, para probar si efectivamente eso funciona. Eso que en teoría, con cálculos, con maquetas muy sencillas, funciona, si un poco más llevado a la realidad, pues termina teniendo esa comprobación. Entonces es cuando se desarrolla un prototipo de mediana resolución con el cual se puede probar el concepto tecnológico teniendo en cuenta las variables más importantes que tienen efectos sobre la solución o la tecnología. Aquí clave es tener en cuenta cuáles son las variables importantes, que pueden ser variables ambientales, o pueden ser variables del mismo material, o variables del fenómeno mismo. Uno debe tener en cuenta como por ejemplo la vibración, los materiales, el desgaste, la altitud, la humedad, la conductividad eléctrica, en fin, todo lo que pensemos que pueda intervenir en el fenómeno o en el prototipo básico, deberíamos tratar de materializarlo en ese mismo prototipo, incluso si es también un servicio tecnológico o un servicio, también se puede aplicar, ¿no? Tener en cuenta que creamos ese experimento para probar el concepto tecnológico. Aquí les muestro con el ejemplo que tenemos, pues unas maquetas, unos planos, más bien, unos planos con cálculos, con tipos de materiales incluso, y el mouse a mano derecha, pues de una manera muy básica, muy elemental, para probar simplemente el concepto tecnológico. Es decir, yo creo que puedo transmitir desde, mm, desde movimientos en dos dimensiones en el mundo offline una información al operador, al computador y puedo crear información, ¿no? Esa es como la prueba que hay que validar. En las que ustedes estén experimentando, ¿cuál sería esa prueba que dice yo estoy en TRL3 en mi desarrollo tecnológico? ¿No? Con un prototipo muy básico, con una prueba experimental, puedo validar que allí estoy. Esto es importante, pues, para gestionar el proyecto, para saber en dónde estoy,
que he logrado, pero también para financiar estas primeras etapas del desarrollo tecnológico, que típicamente se financian por medio de los estados, de los programas gubernamentales de desarrollo, y también en algunas empresas, en estas etapas muy primarias, muy tempranas del desarrollo tecnológico, generalmente hay entidades de desarrollo tecnológico que son financiadas por organizaciones no gubernamentales o gubernamentales. Generalmente en estas etapas primeras, eh, organizaciones privadas no intervienen. Entonces, aquí tenemos una prueba experimental del concepto. Para pasar al TRL4, que simplemente es, una vez que digo, no solamente en la teoría, sino en la práctica funciona, ahora voy a hacer mayores pruebas y me voy a un laboratorio donde, habiendo identificado las variables claves, las que hice, las que entendí y las que agregué en mi prueba experimental del concepto en el TRL3, las traigo y las recreo de una manera más formal, llamémoslo así, más técnica en un laboratorio, y recreo todas las características de ese funcionamiento de esa tecnología. Entonces es donde tengo un prototipo de mayor fidelidad con el que se realizan pruebas de laboratorio. Allí se recrean la mayor cantidad de variables y factores de la solución o de la tecnología. En el TRL4 no se puede quedar una gran cantidad de tiempo, bueno, en todas realmente son muy exigentes, pero en el TRL4 trabajarás mucho en laboratorio, revisando cómo se comporta, de qué manera reacciona. eh, Hay que revisar qué aparatos puedo tener para medir el desempeño, para medir eh, todas las características que más pueda y que sean relevantes para el desarrollo del prototipo, de tal manera que tengo información, y esta información pues me permitirá eh, tener la evidencia para decir, estamos en un TRL4, es decir, hemos superado todas las variables, todas las pruebas de laboratorio. Y quiero hacer de una vez introducir otro ejemplo que trabajamos mucho el año pasado con el grupo Innovate, en un grupo más amplio que se llama la Mesa de Soluciones, la Mesa de Apoyo a Soluciones Médicas. Y en esta mesa lo que hicimos fue apoyar el desarrollo de ventiladores mecánicos por allá en abril del año pasado. Bueno, abril, mayo, hasta septiembre del año pasado. Y lo que hacíamos con los proyectos era medir en qué estado de desarrollo estaban. Y en el TRL4, especialmente para el ejemplo del desarrollo de ventiladores mecánicos, estas tecnologías validadas en laboratorios, pues efectivamente varios de los emprendedores y empresas que estaban allí habían superado o estaban trabajando en la medición en laboratorio de todo el desempeño del aparato. Es decir, lo ponían a funcionar conectado a medidores, sensores, y lo estresaban de tal manera que estuviera funcionando por ciclos largos de una semana o incluso más, con algunas características, subiéndole o bajándole los diferentes modos respiratorios. mm, y el propósito de ese periodo es entender muy bien en qué, en qué pueda estar trabajando, cuáles son también las fortalezas de la tecnología desarrollada, y al final lo que tenemos que lograr es una certificación de los laboratorios que diga, mire, este aparato que usted me trajo tiene un desempeño de esta manera con respecto a las pruebas, que son varias. De las que me acuerdo son pruebas de vibración, pruebas de pirogenicidad, pruebas electromagnéticas, pruebas de ciclado, pruebas de software, pruebas bueno, las pruebas médicas, pues que el aparato esté entregando los volúmenes y las presiones necesarias. eh, Pruebas, bueno, varias pruebas,
para entender, ¿no? Para entender, mejorar el prototipo, cambiar, allí se transforma mucho el prototipo y lo que lograríamos si superamos las pruebas de laboratorio es pasar al TRL5, que es que tenemos la tecnología o tendremos que hacer la validación de la tecnología en un entorno relevante. Pues como les contaba, el anterior era un ambiente de laboratorio, el TRL5 es un ambiente, digamos, relevante, puede ser un ambiente de campo, es decir, llevar el aparato a un ambiente más realista, no tanto de laboratorio. O podemos también quedarnos en el laboratorio, pero recrear un poco más caóticamente o un poco más aleatoriamente las variables que afectan el prototipo o la metodología. Eh, entonces, se desarrollará, se tendrá un desarrollo, un prototipo de mayor fidelidad con el que se realizarán las pruebas de un laboratorio enriquecido, se podría llamar, y así se hacen las pruebas con la tecnología en un ambiente que simula condiciones reales. En este espacio, en este momento, el TRL4, como es tan nutritivo, tan aportador de información, llegaremos a un TRL5 y las validaciones en entornos relevantes, digamos que no cambiarán tanto el prototipo como sí lo pudo haber hecho el TRL4. En el TRL5 el prototipo puede que sufra unos cambios con las mejoras, pero generalmente se observa que la apariencia, o por lo menos la tecnología dentro de ese aparato, tendrá que ser casi que la misma que si ya tuviéramos un TRL9. Es decir, como aquí está escrito, la configuración final de esa tecnología, de ese producto tecnológico o servicio tecnológico, es muy similar a su aplicación final o a su apariencia final. Tenemos allí a el señor Doug Engelbart haciendo una demostración del mouse, y a la derecha hay otro aparato también que se desarrolló para esta misma demostración. Si ustedes me permiten, quisiera pasarles rápidamente un video, mientras tanto, pues si tienen alguna pregunta, observación. Esto es en el 68, e incluso es una de las primeras demostraciones con un prototipo muy maduro que se hicieron en teleconferencia. Es allí, no sé si se escucha. Can you hear me, Don? Would you turn it over and we'll see? No. Its principle is that there are two wheels that roll on the surface. But since they're at right angles and kind of sharp edges, one will roll and the other slide in one direction. And as the mouse moves over a surface, then each of those wheels either slides sideways without rolling or rolls an amount that very closely duplicates the particular component of horizontal or vertical in the net motion it makes. All right, if you take a mouse and move it through some closed trajectory back to exactly the same point, usually the tracking spot won't come back to exactly the same place it was on the screen. And for that sense, it wouldn't work well if you're trying to trace maps or other figures and diagrams. But the way we use it continuously and exclusively is to watch the screen and to follow it around. And we use this merely as a device to move that tracking spot. And you're eyeing the tracking spot. You really don't care whether it follows exactly this or not. In fact, we've had it at times where our... Bueno, parece muy evidente, ¿no? Pero esta era una demostración de una tecnología que no existía antes. Entonces, podríamos hacer la comparación como si hoy estuviéramos haciendo la demostración de una tecnología que no exista o que sea muy revolucionaria. Entonces, devolviéndome a... No sé si la escucharon. No validé eso, discúlpenme. ¿Sí se vio bien? Sí, señor, sí escuchamos. Muchas gracias, Paula. Pues allí está esa demostración, ¿no? Donde tú tienes un prototipo
bastante trabajado. Mira que este que muestran parecía estar en plástico o en resina, el anterior fue en madera. El principio tecnológico es el mismo, que es como las dos ruedas puestas en un ángulo recto, y en la medida en que las dos se mueven en conjunto, pues hacen una sumatoria de movimientos en dos dimensiones que se puede transferir a un computador por medio de una interfase, ¿no? Entonces, una invención como esta que vimos puede ser una tecnología que está validada en un entorno relevante, ¿no? Es decir, cogemos el prototipo y se lo llevamos a una persona que usualmente tiene las tareas, que, que puede utilizar el aparato, y lo ponemos a que él lo use. Le enseñaremos en este caso cómo se usa, y después dejaremos que esa persona nos diga cómo es la experiencia, qué cosas siente bien, qué cosas no son tan amables, y con ese propósito, pues, con ese resultado, pues mejoramos el prototipo. De tal manera que en un TRL5 lograremos tener un prototipo de mayor fidelidad con el que se realizarán las pruebas en un laboratorio enriquecido. Y Qué pena, disculpe por interrumpirlo. ¿Está presentando pantalla? Es que no sé si desea estar presentando pantalla porque no se está proyectando. bueno, gracias. Voy a volver a hacerlo, tal vez no lo tenía. Bueno, qué bien que entonces sí se vio el video, que era la confirmación que quería hacer. Ahora sí, estaba aquí diciendo que entonces algo como esto que vimos es una validación en un entorno relevante, ¿no? El entorno relevante también se podría complementar con entregarle esto a alguien más y que lo trabaje para que lo experimente y nosotros entender, aprender de esa experiencia. Lo que resultaría de un TRL5 para pasar al 6 es aprendizajes, mejoramiento del prototipo y la creación de ambientes de demostración en entornos relevantes. Entornos relevantes también tienden a ser como de laboratorio, pero un poco más funcionales, un poco más realistas. Y la demostración, a diferencia del anterior, TRL, trata de que aquí no vamos a hacer una prueba, sino que ya todo está probado, ya se hicieron todas las pruebas o se confía que así fue, y lo que vamos a hacer en este momento es una demostración. Por supuesto que la demostración puede salir mal y de allí se puede aprender, pero lo que uno esperaría es que el aparato se desempeñe muy bien y que las cosas que haya que mejorar sean relativamente sencillas, eh, y la tecnología, el servicio tecnológico eh, sea casi que el mismo, pero con mejoras. Entonces, allí lo que se quiere es mostrar el funcionamiento de la tecnología frente a actores claves, entregar la tecnología para uso en ambientes reales, y lo que se espera es pues, el mejoramiento del desempeño y del diseño. Allí abajo pues tenemos el mouse desarrollado por una empresa alemana, circular, como media esfera, con un botón arriba. En la foto donde está el señor vemos ese mismo mouse en ambientes de ejecución. No sé, lo estamos probando, hay una persona que está probando allí el mouse. Y en la parte derecha, pues ahí están los mouse como más como los conocemos hoy. Incluso pues en ese entonces eh, diseñados con bordes como muy filudos. Hoy en día los tenemos como los típicos mouse más redondeados y más ergonómicos. Si pasamos al TRL7, encontraremos la demostración en un entorno operativo, es decir, la tecnología se desempeñará a conformidad en un ambiente real. Es en este TRL cuando debemos buscar un usuario final, un usuario real, e ir y entregarle el aparato para que lo use. En este momento va a ser muy difícil, yo pienso que hacer mejoras,
porque yo creo que todos los temas deberían haber sido atendidos en los previos TRLs. Sin embargo, en un TRL7 se puede tener mejoras de ese producto, pero lo que uno espera es que ese producto ya tenga todas las comprobaciones, y más aquí en el TRL7 lo que uno revisa es un tema de desgaste, de pronto de diseño, de fiabilidad, y de tal manera que si se supera, si se supera la prueba en un ambiente real, pues ya estaría uno listo para pasar al TRL8, y en el 8 lo que uno busca es la certificación, los vistos buenos, los espaldarazos que uno pueda buscar para demostrar que otras personas avalan mi desarrollo. En algunos casos, estas entidades o estos certificadores son muy claros, como por ejemplo en el ámbito médico, con el tema de desarrollo de ventiladores mecánicos, es muy claro que es el INVIMA. Para otros ambientes debe haber o puede haber un certificador que dice, en tema de alimentos, bueno, también es el INVIMA. Para industria de la construcción debe haber un certificador oficial. Y si acaso no exista, porque, por ejemplo, en el desarrollo de un mouse, pues no existe como una autoridad, eso depende de cada país, pero no existiría una autoridad que diga, este desarrollo del mouse está listo y tiene el certificado para producirse, pero aún así no exista una entidad, uno puede buscar hacer una prueba, buscar unas personas, autoridades en el tema que le diga efectivamente esto que usted ha desarrollado cumple, funciona, y es, por ejemplo, bueno, no tendría el ejemplo en este caso, pero uno puede buscar el, 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 la autoridad relacionada al respecto. Aquí es simplemente recibirlo. Cuando lo tengas, estas certificaciones, podrás pasar a un TRL9, y en el TRL9 es cuando tienes el aparato listo, tienes un producto terminado, tienes características de dimensiones, fichas técnicas, materiales, no solamente de cómo está construido el aparato o la aplicación web o el servicio tecnológico, sino las características o las recomendaciones para su manufactura, ¿no? Cuando tienes esto, entonces puedes decir que estás listo para la comercialización de la tecnología y para el inicio de la manufactura de este producto tecnológico. Entonces, manuales de mantenimiento, manuales de instalación, fichas técnicas, fichas de manufactura, bueno, en fin. Me quedé un poco en el ejemplo del ventilador mecánico, pero si quieren lo retomamos aquí. Ahí está como el paso a paso de cada uno de los 9 bloques, eh, con el ejemplo del mouse, pero si tomáramos el de ventiladores mecánicos y nos ubicáramos en un TRL4, que es la validación de la tecnología en un entorno de laboratorio, tendríamos que crear un prototipo, y este prototipo validarlo con estas pruebas que les explicaba. Si superamos estas pruebas de laboratorio, vamos al TRL5, que es validación de la tecnología en entornos pertinentes, es decir, vamos a hacer demostración o una validación con modelo animal, ¿sí? Donde se conectan estos ventiladores a unos animales, y estos animales tendrán que sobrevivir, tendrán que funcionarle la tecnología, y si se supera esa prueba, pasaríamos a un TRL6, donde se buscan pacientes humanos que no tengan la enfermedad, que no tengan enfermedad pulmonar o insuficiencia respiratoria, y si se superan las pruebas con este grupo de personas que no están enfermas, pero son personas, seres humanos,
iríamos a un TRL7, que es la demostración en un entorno operativo, es decir, realmente con pacientes, seres humanos, que, sean, que tengan alguna afección pulmonar, y de esta manera verificar si la tecnología funciona, no genera daños, eh, y de esta manera poder pasar a obtener las certificaciones del INVIMA, en este caso en el TRL8, y estar listos para un TRL9, tenerlo todo muy bien organizado para iniciar manufactura. Si tienen alguna pregunta al respecto, esto es todo, digamos, lo que tiene que ver con el TRL. Lo que les mencionaba al principio como resumen, los dos primeros bloques se orientan hacia la investigación básica, donde una observación, un fenómeno puede tener una aplicación en la industria, en la sociedad. Después del 3 al 4 estamos desarrollando, estamos haciendo investigación aplicada, prototipos, pruebas. Del 5 al 7 ya tenemos toda una tecnología, un producto tecnológico bastante desarrollado. Estamos haciendo demostraciones frente a autoridades pertinentes. Y al final, desde el 7 al 9, uno puede decir que ya tiene una innovación. En la medida que logremos después del 9 hacia adelante, ya en otras mediciones, si logramos entrar al mercado, podemos decir que efectivamente esa invención termina siendo una innovación. Existen otros niveles de medición, de maduración, ya no tecnológica, sino por ejemplo de mercado, de industria, de, de negocios y de propiedad intelectual, que ya se las muestro más adelante de una manera rápida, que esas serían las que continuarían el proceso de emprendimiento o el proceso de desarrollo empresarial desde la tecnología, pero hasta donde funcionará el TRL, lo que podemos estar seguros es que tendremos desde el 7 al 9, un escenario en donde tenemos un producto casi que terminado, o terminado pero listo para recibir certificación, y de ahí en adelante la introducción al mercado. Estos tres niveles del 4 al 6 están un poco más abajo, es porque quiero mencionar que estas fases son entendidas como el valle de la muerte de la innovación, así como existe el valle de la muerte del emprendimiento. Son una serie de características de los proyectos en los que generalmente se quedan y no terminan siendo innovación. Muchas veces porque pueden ser por dos razones. Pues por temas de financiación, la primera que voy a explicar, que es para un TRL 4, 5 y 6 se requiere dinero para hacer prototipos, no solamente uno, sino varios, para hacer pruebas de campo y pruebas de laboratorios, que por cierto también son costosas, y eso reclama dinero para hacer estas pruebas. Entonces puede ser por financiación, que haya allí algún obstáculo, pero también puede ser porque efectivamente esa tecnología para el ventilador mecánico, esa tecnología para el ala de un aeroplano, no termina siendo fiable, no termina siendo buena, no supera las pruebas de laboratorios o no supera las pruebas en un entorno relevante o no supera las pruebas en un entorno real. Entonces simplemente ahí queda y no hay mayor interés por entidades privadas, universidades y institutos de desarrollo tecnológico de financiar esas invenciones, y tampoco, y mucho menos, por entidades privadas. Mientras que si pasamos de un TRL6 o estamos en un TRL6, eh, o 7, 8 y 9, pues seguramente para una empresa privada grande que tenga los recursos para invertir y terminar de validar el proyecto, la tecnología, seguramente va a ser muy atractivo, y es allí donde el emprendimiento de base tecnológica pues prospera. La idea es ser muy estrictos con las pruebas de laboratorios, analizarlas muy bien para que salgan correctas, poder tener las evidencias que digan que estamos en cada uno de estos
niveles y por supuesto pues superar un TRL 6 y 7 para hacer posteriormente alguna alianza, algún convenio con un financiador o con un aliado clave que nos lleve al mercado. Pues si hay preguntas, mientras tanto les muestro esta imagen. Si alguien Buenas quiere tardes, ir, Fernando, buenas tardes, le habla Harry. buenas tardes. Eh, Quería preguntar sobre cómo es el proceso de TRL o si eso va en paralelo la producción o el desarrollo de las mismas herramientas o máquinas con las que se hacen los productos, porque puede pasar que detrás de eso también haya un desarrollo TRL a paralelo para cómo se va a hacer el producto. Pues primero se está haciendo el producto y después también todas las tecnologías que hay detrás, en caso de productos como tal físico. Sí, vale, vale, muchas gracias, Harry, por la pregunta. Si la entiendo bien, es cómo podemos ver en dónde están, digamos, otras dimensiones de los proyectos, porque no solamente es la tecnología, sino después de que ya tenga la tecnología lista, cómo la reproduzco y cómo la escalo en miles, ¿sí? O en cientos. Correcto. Entonces, ahorita más adelante les voy a mostrar cómo está organizada la ruta emprendedora Innovate. Y allí hago como una comparación entre la dimensión tecnológica, la dimensión de manufactura, la dimensión de cadenas de suministro, la dimensión de modelo de negocio y la dimensión de propiedad intelectual. Consideramos esas como las más relevantes y las que encierran como todos los aspectos de un proyecto de emprendimiento de base tecnológica. Entonces, para poner el peor de los escenarios en esa pregunta que haces, Harry, es, no queremos que empecemos a trabajar muy juiciosamente, invirtiendo recursos y todo, tiempo de nosotros mismos en el trabajo, y que cuando lleguemos a TRL no queremos que la pregunta sea, bueno, ¿y ahora cómo manufacturamos esto? Sino que paralelamente a un TRL 1, 2, 3, 4, 5, se vaya pensando en cómo yo voy a reproducir esto de una manera en línea o en las diferentes maneras de producción, cómo lo voy a reproducir para tener una producción pues industrial. Y también otra de las preguntas es, cuando estemos allí en el MRL, que es como la herramienta de medición de la madurez de la manufactura, tenemos que también mirar cuáles son nuestros proveedores, ¿sí? Y para eso existe también otra herramienta que es el Supply Chain Readiness Level o nivel de maduración de las cadenas de suministros. Para ponerlo en términos prácticos, en los ventiladores, pues una cosa es crear el aparato, después pensar este aparato que creamos, esta tecnología, cómo la reproduzco en cientos o en miles, y después de que ya sepa cómo, a quién le compro las partes. Entonces una de las preguntas era, ojalá que la manufactura de un aparato de estos no tenga que importar yo las partes de ninguna parte, ojalá, ¿sí? Que lo tenga en el mercado local. Entonces esa pregunta es bien clave porque tenemos que mirar tanto el suministro de partes, ya sea no solamente insumos, sino talento humano y tecnología. ¿Qué necesito para manufacturarlo? Después, ¿cómo se manufactura de la mejor manera? De tal manera que la tecnología siempre funcione de la misma forma. Entonces, bueno, allí, pues, Harry, si te complementé ahí tu pregunta, tu observación, pues es bien importante. En este caso que estamos viendo de la promesa de valor de una ventana o de una camioneta que no es indestructible, la Cybertruck de Tesla, pues una pregunta muy importante es de dónde sale el material y cómo me aprovisiono yo del material para hacer ese cristal. Y después, ¿cómo son los procesos de manufactura para que ese cristal siempre, pues nunca se rompa?
Y en la dimensión de tecnología es cuál es la composición, si es un aspecto del material, cuál es la composición del material de este cristal que hace que no se rompa. Entonces, sin duda que gerenciar todo un proyecto de base tecnológica no queda solamente en el desarrollo del producto tecnológico, de la tecnología, sino que tiene otras dimensiones como, por ejemplo, la manufactura, las cadenas de suministros y también, bueno, más adelante, el modelo de negocio y la propiedad intelectual. No sé si tienes alguna otra observación, Harry, pero sí es una muy buena claridad para nuestros futuros gerentes de departamentos y empresas tecnológicas. Bueno, vale, gracias, gracias. Gracias a ti por la observación. Aquí, bueno, vemos una prueba en laboratorio, en ambientes, que las pruebas pueden ser en laboratorio o en ambientes relevantes, como pues en campo de la camioneta. Entonces, bueno, vemos ahí cómo no se rompe. Otra prueba de la promesa de valor de la tecnología es que esta camioneta es muy resistente. Vemos como en un escenario de demostración ponen a prueba la camioneta y no se abolla, se daña. Esta es una demostración, eso sería un TRL7, ¿sí? Donde frente a un público, incluso clientes, proveedores, allí está todo el mundo viendo cómo se estresa el producto y supera la demostración. Y también vemos en la misma demostración cómo la demostración sale mal. Y esto no, digamos que uno no lo espera, ¿no? Esto es como un fracaso, un fracaso, como ese. Hoy escuché la expresión, fracasó con todo éxito esta demostración porque se termina rompiendo. La explicación o el aprendizaje que hace Tesla y su equipo con Musk es que como previamente se impactó la puerta con el mazo, pudo haber hecho que se debilitara el cristal. Eso puede ser como una explicación por la cual esta demostración falla. Igualmente se aprende, se mejora el prototipo, que es casi un producto mínimo viable, el que estamos viendo ahí, y se devuelve al ciclo. Este mismo ejemplo, pues, uno podría pensar cuáles pueden ser las pruebas de laboratorio, las pruebas en ambientes relevantes y las demostraciones para el Falcon y el Starship, que muchos de ellos pues explotaron, otros ya al final pues tuvieron el desempeño esperado. En esa medida también pues se van mejorando los prototipos hasta que uno ya tiene el producto mínimo viable o el producto final. Incluso en otros escenarios uno puede también decir, esta silla de Homero, en qué TRL está, hasta dónde llegó, cuál fue su problema, cuál fue la formulación del concepto tecnológico, la prueba de ese concepto tecnológico, pruebas de laboratorios, en fin, materiales, resistencias, hasta qué persona, con qué peso pues resistiría, en fin. Entonces, retomando y cogiendo estos ejemplos, pues, lo que yo les decía es que en un TRL5 se hace una validación de la tecnología en un entorno pertinente. Yo creo que esta fue la que tal vez no se hizo, ¿no? Pues para tomar el ejemplo y ponerlo como para explicar el concepto, cuando vemos a la persona probando el vidrio en el laboratorio, esa es una prueba. ¿Y es en dónde? En un laboratorio, ¿sí? Y la supera. El TRL6, donde se supone que es una validación en entornos pertinentes, es decir, entornos más realistas, se podría haber usado esta camioneta durante un día, 2 días, haber hecho una ruta de 100 kilómetros y después de haber usado el aparato en ambientes reales,
cargando mercancía, en fin, susceptible a golpes, sufriendo temperaturas altas y bajas, altitudes, humedades, no sé, todo lo que un vehículo de trabajo como una camioneta pueda experimentar, y después hacer la prueba del cristal para ver si supera el, el estrés, y si lo supera, ya estaría yo como desarrollador de la tecnología más tranquilo de que puedo hacer una demostración. La demostración es la que salió mal, se rompió, pero igual pues no hay problema, siempre se mejora, siempre se avanza. Lo que pueda decir es que allí faltaba algo por tener en cuenta, que habrá sido mejorado para continuar haciendo las demostraciones en ambientes pertinentes y en ambientes operativos y lograr a la final una certificación. Entonces allí para explicar el concepto del TRL, y bueno, aquí quiero hacer como una abstracción. ¿Qué tal si no sabemos como nada de esto, no lo sabíamos y volvemos a pensar como en la lógica del paso a paso? Y es, bueno, tengo en primer momento un problema y con base en ese problema creo una idea de solución. Esa idea de solución yo tengo unas hipótesis de que se puede solucionar de una manera, es decir, mi hipótesis es que eh, pueda existir el aterrizaje de cohetes vertical de retorno y de esa manera hacer que los viajes al espacio sean más económicos. O puedo tener otra hipótesis de que un cristal, una camioneta con determinado diseño sea muy resistente. En fin, puedo tener muchas hipótesis sobre el fenómeno que quiero o sobre la solución que quiero comprobar, y con base en estas hipótesis que son muy literales, ¿no? Son ideas, son preguntas o son afirmaciones que tendré que rechazar o aprobar, ¿no? Saber si son ciertas o falsas. Y posteriormente a hacer hipótesis, pues hago modelos. La diferencia entre un modelo y un prototipo, pues es que el modelo es un tema ideal. Yo lo diseño y pienso con todo lo que sé de la ingeniería, pues que funcionará bien y funcionará así, ¿sí? Pero no es sino hasta cuando hago el prototipo, con las características que el modelo me indica, que puedo realizar las pruebas, experimentar con ese prototipo, ponerlo a prueba y aprender, tener aprendizajes. Una vez yo haga esto muchas veces, varias veces, esto lo quiero ahorita más adelante mostrar en un ciclo, tendremos al final un producto mínimo viable, y es ese producto mínimo viable el que abarca todas las contemplaciones que hicimos con todos los prototipos, y es este producto mínimo viable el que me permite incluso cerrar negocios. Estoy muy cerca de un TRL 9 con un producto mínimo viable, y, y por eso es que les contaba que es mucho más interesante recibir inversión, encontrar aliados que necesito cuando tengo un producto tecnológico más avanzado, más maduro. Como yo les propongo que lo vean esto mismo, pero en ciclo, es para llevar, es así, es para llevar de un problema, de un punto A a un punto B, el estado de un proyecto, iterando este ciclo con hipótesis, modelos, prototipos, pruebas, aprendizajes y volverlo a hacer. Yo creo que es muy evidente y todo lo hemos hecho. Para llevar de un lugar A un punto B un prototipo, a la final esperamos tener un producto mínimo viable, y esto seguramente lo vamos a tener que repetir varias veces. Desde mi punto de vista, como he entendido el TRL y lo hemos también experimentado, pues más o menos se necesitan hacer varios ciclos en, en el TRL2 para la formulación del concepto tecnológico, en el TRL3 para la prueba experimental del concepto, hay que revisarlo varias veces, pasar por ese ciclo varias veces. En el TRL4 también, cuando estamos haciendo las validaciones en laboratorio, en campo y en ambientes reales, es la idea verificar muchas veces esto
para que al final tengamos la tranquilidad de que contemplamos todo y estamos seguros de que haciendo una demostración frente a autoridades, potenciales clientes, va a salir bien esta demostración. Y bueno, allí ese corchete rojo era para contarles sobre el Valle de la Muerte de la Innovación y superar y ser más atractivos, más sexys desde el punto de vista económico. Un TRL 789 hace que seamos más atractivos a un inversionista. Lo de la ruta Innovate, pues bueno, es lo que les contaba ahorita. Si tienen una pregunta al respecto de este tema de los ciclos, a veces como que corro mucho. Y si no, pues lo retomamos si ustedes quieren. La ruta emprendedora Innovate, pues entonces contempla no solamente el aspecto de maduración de la tecnología, sino también tener en cuenta la manufactura, las cadenas de suministros y las otras que ahorita les muestro. Hemos organizado una serie de etapas hacia adelante, digamos, de los proyectos tecnológicos y hemos organizado hacia abajo las dimensiones. Entonces, una dimensión tecnológica de producción, de cadenas de suministros, la de modelo de negocio y la de propiedad intelectual. Todas estas hacia abajo tienen unas características y también se caracterizan en la medida que avanzan de fase, de idea a prueba, de prueba a consolida, de consolida avanza, negocia y crece. Esto lo vemos aquí también en nuestra ruta. Vemos cómo en paralelo hay tareas o características de los proyectos tanto en una dimensión tecnológica en fase idea, como en una dimensión de manufactura y como en una dimensión de cadenas de suministros. Uno podría leer esto más o menos así. Si yo estoy en una fase de idea, es decir, un TRL 1, 2 o 3, el 3, el máximo que está allí en esta fase es la de hacer un experimento para validar el concepto tecnológico, es decir, un prototipo muy, muy sencillo, o bueno, en algunos casos no es tan sencillo, sino incluso cuesta mucho dinero, pero un prototipo que pruebe lo principal y me diga efectivamente lo que en teoría pareciera que es, en la realidad se puede, ¿sí? En la tecnología, entonces, en el nivel de tecnología, hago pruebas experimentales del concepto. En el de manufactura, consideramos nosotros que debería haber un inventario para la construcción del prototipo. Desde el punto de vista de la cadena de suministros, debería haber fichas técnicas y ofertas comerciales de proveedores para construir el prototipo. Desde el punto de vista comercial, pues bueno, debería haber una idea de cuál es el modelo de negocio con la hipótesis básica de la oportunidad de mercado, que eso yo creo que también en TPI deberían estar haciéndolo, lo están haciendo. Desde la propiedad intelectual, en un nivel idea, debería haber resultados de la vigilancia tecnológica. Entonces, creo que la ruta Innovate con lo que hace TPI, pues es muy pertinente, muy alineado. Si pasamos a un nivel prueba, que yo creo hasta donde TPI va a llegar, que es un TRL 4 y 5, es decir, el 5 es eh, pruebas de laboratorios, pruebas en entornos relevantes, es decir, ya no solamente en un laboratorio, sino salir al campo y decir, venga, esto sí funciona y aprendo para mejorar mi prototipo en ambientes relevantes, no solamente dentro de las cuatro paredes del laboratorio. Entonces, a nivel tecnológico, lo que se debería estar haciendo es la validación en un entorno relevante, determinar si es un tema de ingeniería mecánica, pues a dónde voy a hacer la prueba real o casi que real. Si es un tema de biología, en dónde, si es un tema social, cuáles son esos grupos sociales a los cuales quiero empezar a integrar en mis pruebas. Para eso, pues por supuesto hay que desarrollar prototipos. Tengo que tener prototipos para hacer las pruebas. En el nivel de cadena de suministros, debería yo tener a ese nivel acuerdos con los proveedores principales, lo que consideramos que se debería tener a ese nivel. A nivel comercial,
debe estar listo la investigación de mercados, el benchmarking, que es una investigación de mercados, pero en otras industrias y en otras experiencias diferentes que puedan ser comparables, y tengo que tener una propuesta de valor definida. Es decir, yo me comprometo a hacer esto, es decir, mi tecnología le hace esto, prometo esto. Y de propiedad intelectual, si es posible, si existen activos de propiedad intelectual, pues que estén identificados. Hasta ahí, como para no extenderme, yo creo que es lo que debería tener un proyecto que diga estar en fase prueba, que esté desde la tecnología en un TRL5, y pues de ahí en adelante pues hay otros entregables que deberán desarrollar los proyectos para avanzar, para ir avanzando. Aquí solamente para mostrarles que lo que acabamos de ver arriba es una simplificación del detalle que tiene la ruta emprendedora Innovate. Los detalles, como los vimos para el TRL, están desarrollados para el MRL, para el SCRL y para el CRL y para la propiedad intelectual. Y aquí algo para contarles que en el ejercicio del año pasado del acompañamiento de los ventiladores mecánicos, allí abajo están los nombres de los proyectos de ventiladores que más adelante llegaron. Son la FAC, la Fuerza Aérea Colombiana, y ESI, una empresa privada. Ellos llegaron hasta la prueba con modelo animal y la superaron con ayuda para la FAC de la Universidad Nacional, de la Facultad de Veterinaria, y para ESI lo hicieron con una universidad en Bucaramanga. Y ellos fueron los que más adelante llegaron, por lo menos en la dimensión tecnológica, ¿no? Tener una demostración en un entorno relevante, operativo, con un modelo animal. Los otros proyectos, como el de Indumil, que tenían un proyecto muy innovador de ventilación, Invetal, otra empresa privada, y los proyectos de la Universidad Nacional, llegaron hasta pruebas de laboratorios, donde por ahora no era pertinente pues hacer pruebas en animales, sino que estaban aún en prototipos, en entender, en mejorar, y se llegó hasta las pruebas en laboratorios. Y para otros proyectos de soluciones médicas, por ejemplo, mencionar los últimos también que llegaron al mayor nivel de avance, que son Volke, Kumpels, emprendedores egresados de la Universidad Nacional, recién egresados, que trabajaron mientras estuvieron en sus últimos semestres de la universidad trabajando en el proyecto de emprendimiento, desarrollan un sistema de información para el control farmacológico en IPS. Ellos hoy en día están fortaleciendo un prototipo más robusto para hacer pruebas en ambientes reales, en ambientes operativos. Entonces, se está desarrollando el código, desarrollando el producto tecnológico para hacer pruebas en clínicas en el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Y EcoCare es una empresa de desarrollo de productos farmacéuticos, no, cosméticos y medicados que permiten, pues bueno, para aplicarlos a afecciones cutáneas, y ellos también tienen el prototipo, el producto, y estamos buscando la prueba en ambientes relevantes en el hospital universitario y en otros, para entender mucho más este producto y por fin después poder llegar hasta un TRL7, que es la demostración. Igual que con Volke, tener el producto tecnológico para hacer la demostración. Los otros proyectos que están allí, como Invetal nuevamente, Givese, Cutlery for Me, Previcarpo, HUSQUAM y varios otros, que estoy por actualizar esta diapositiva, están hoy en día en pruebas de laboratorios, desarrollando prototipos, entendiendo cómo pueden ser estos productos y estas tecnologías adecuadas para cumplir la promesa de valor que se quiere. Entonces,
Nada, ya me queda solamente la última parte. Si tienen alguna pregunta sobre este tema de la ruta emprendedora, está disponible, abierto el equipo de profesionales de Innovate, del programa de emprendimiento, para escuchar sus inquietudes, no solamente pues para TPI incluso, pero también si después de TPI o actualmente quieren coger estos proyectos que tienen, que van trabajando para sacarlos del ambiente, digamos, curricular y ponerlo como en un ámbito de, de estilo de vida o de opción de vida, de trabajar esto como en un proyecto empresarial propio. Entonces allí estamos pendientes, o si hay alguna duda posterior a esta charla sobre estos temas del TRL. Yo tengo una Mm, duda. sí, claro. Una pregunta, pues no sé exactamente cómo formular la duda, pero es en lo referente al tiempo. Es decir, ¿ustedes tienen alguna idea del tiempo óptimo o del tiempo medio que gasta un proyecto de emprendimiento en estas, digamos, de la etapa 3 a la etapa 7, que es como lo crítico en términos de recursos? Sí, es un poco difícil hablar de tiempos porque, porque, porque depende mucho del proyecto. Estoy aquí haciendo memoria para contarles de los proyectos de Innote. Por ejemplo, Walkie Compass, me parece bueno, no solo ellos, sino un proyecto de desarrollo de software puede recorrer más rápido, eh, de pasar de los diferentes TRLs. Depende también qué tantos recursos tengas para construir tu prototipo, ¿no? Eh, y también depende de qué tanta dificultad tengas en la comprobación de los aspectos del fenómeno mismo. Por ejemplo, dos cosas. Un proyecto de desarrollo de software, eh, puede pasar muy rápidamente de, de un TRL 1 al 4, porque es con base en, casi que está probado. Si se puede pensar en el desarrollo del software, pues se puede hacer real también, incluso en la electrónica, ¿no? Lo que ahorita está tomando un poco más de tiempo para ellos es la financiación del desarrollo del prototipo más realista, es decir, del prototipo 6 y 7, para un TRL 6 y 7, porque eso ya requiere, pues imagínate, no solamente una especialidad de desarrollo de software, sino varias especialidades, el frontend, el backend, todo esto, la estructura, la arquitectura, y otras funcionalidades que incluso tienen que ver con IoT, e inteligencia artificial. Entonces depende de qué tan difícil es el desarrollo de ese prototipo, que va a durar más un emprendimiento o una innovación en una fase. Yo creo que es más una pregunta que yo podría incluso devolver. ¿Cuánto crees tú que se va a demorar tu proyecto en la escena que sea, en llegar a tener la conformidad de las pruebas suficientes para garantizar que la tecnología es confiable, ¿no? Eh, pero igualmente, para terminar el ejemplo, otro de los proyectos que tenemos la fortuna de conocer de egresados, estudiantes de doctorado de la universidad, es el desarrollo de unas fibras biológicas, ¿sí? Unas nanofibras que permiten recuperar el tejido que ya no transmite, que ya no, digamos que ya está desconectado electrónicamente. Si ese tejido que yo lo tengo en mi cuerpo, pero que ya no funciona y no me permite mover una extremidad, puedo ponerle un implante, y ese implante, pues va a hacer el estímulo que mis fibras ya no hacen. Eso requiere, operaciones, pues pruebas en modelo animal, operaciones en no solamente uno, sino en varios animales para instalar ese, esa, esa invención o esas fibras
Y además no solamente es instalarlas y ya, sino que yo tengo que instalarlas y monitorizar la vida de ese animal para ver cómo se desempeña, ¿no? Es como el reto que ha sufrido el mundo con el tema del desarrollo de vacunas, que se hacen en un año o en menos, pero, pero ese proceso es el que debería resolverse. Puede también depender de cuánto dinero tengas en la caja para financiar la innovación. Entonces hay varias variables que entonces no te podría decir qué tiempo, de pronto por industria, pero esos patrones no los tenemos medidos aún. Para decir, por industria, pues podemos dar como unos márgenes de tiempo. Eh, por ejemplo, este caso que te cuento con esas fibras o reemplazo de partes del cuerpo para tener un producto mínimo viable, es decir, para estar en un TRL 8, la innovadora y el equipo innovador no se compromete a hacerlo en menos de 2 años. ¿Sí? Entonces eh, compleja la pregunta, pero no sé si te di como todas las dimensiones por lo cual es compleja, que es como lo más importante, creo. Sí, sí, gracias. Es decir, entiendo, pues justamente no sabía cómo plantearla, pero quería saber justamente si ustedes tenían esos tiempos medios por industria o por... Era eso como mi duda, mi inquietud. Ya, vale, no, es una buena pregunta, creo que hay que avanzar en eso para saber qué tiempos y tener una expectativa o ofrecer una expectativa al emprendedor innovador. Ujú. Mm, entonces, ya, lo otro que estaba pensando es que también los requerimientos de los certificadores, si necesitas para la industria de la construcción, no sé, muchas pruebas o el ámbito médico también muchas pruebas, estas pruebas que te darán la certificación pueden hacer que tu proyecto sea más largo, más corto, o más costoso o menos costoso. Entonces, sin duda que es bastante amplio la cantidad de variables que afectan esa pregunta que me estás diciendo, el tiempo de avance. Y bueno, creo que sí hay unas preguntas. ¿En qué, Guillermo González dice, en qué TRL se podría patentar la innovación? Ok, entonces a partir del TRL 7 ya se patente, pues miremos, esa pregunta está interesante. Me voy a quedar con esta imagen. Yo creo que tú puedes o uno podría estar patentando un activo de propiedad intelectual en un TRL 5 o 6. Voy a bajar más bien a este otro para ver si lo veo más completo. Al principio estoy mirando la dimensión de propiedad intelectual, que es la última. Al principio tú haces una vigilancia tecnológica, descubres qué hay quiénes son los investigadores que más han avanzado, cuáles son las empresas, una vigilancia comercial también. El benchmarking también ayudaría a eso, a identificar esas competencias, qué tecnologías están usando. Si lo que tú propones es diferente, uno puede empezar desde allí a identificar cuáles son las cosas que son diferentes y que son patentables, ¿sí? Y desde un TRL 6 podrías empezar a patentarlo. Yo creo que desde muy temprana desarrollo de proyectos tecnológicos, creo que hay un micrófono por allí abierto. Guillermo, ese se podría hacer como ese estudio de proteger el activo. Desde el desarrollo de software, pues empezar, bueno, desarrollo de software no se patente, pero mentiras, más bien otros desarrollos se pueden empezar a identificar, empezar a tener las reuniones que nosotros con nuestros emprendedores y el equipo de transferencia de conocimiento de la universidad, pues hacemos esas consultas para ver si dentro de lo que se piensa proponer, desde esos prototipos y esos funcionamientos del prototipo, hay algo novedoso, tiene un nivel de novedad alto y es susceptible
de que se patente. Entonces desde allí empieza y ya cuando en este modelo estamos en un TRL7 o estamos incluso en un TRL6, cuando estamos haciendo demostraciones, es decir, es casi algo público, ya debería estar protegido para no salir a mostrar la invención, y si no está protegida, pues alguien nos puede copiar, ¿no? Nos puede tomar allí la línea y desarrollar algo parecido, algo que después vamos a tener problemas con ello en propiedad intelectual. Entonces yo creo que antes de llegar a un TRL6, que es hacer demostraciones en entornos relevantes y en entornos operativos, que casi que esa patente esté por ser recibida. Yo creo que sería ahí, para posteriormente en nuestra ruta se puedan definir las estrategias comerciales de propiedad intelectual, si se va a vender la patente, si se va a ceder la patente, si se va a hacer un convenio entre la mitad de esas dos, entre que no se la vendo, pero tampoco, pero usted la puede usar, de licenciamiento, en fin. Hay varios modelos de negocio de propiedad intelectual. Y también otro, es el último de las fases de propiedad intelectual es negociar. Entonces no sé si coincides conmigo en esa explicación o análisis. Claro que sí, Fernando, excelente respuesta. Y pues me surgen otras dos inquietudes. Este modelo multidimensional o de carácter holístico o sistémico, si se quiere, ¿este modelo es creado por el grupo Innovate o es un modelo ya creado en otra instancia? Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de arquitectura organizacional implicaría asumir este modelo multidimensional, por ejemplo, para una unidad de I+D+I en una empresa? Ya vale. Pues bien interesantes. La primera es que esto, digamos que no es original totalmente de Innovate, porque como les cuento, el TRL de los 70 se usa. Y hay unas empresas en Inglaterra que utilizan el concepto de MRL, de Manufacturing Readiness Level, y el de Supply Chain también. Y por otras áreas también, otras consultas, hemos encontrado pues las de Business Readiness Level y Commercial Readiness Level. Entonces, esas producciones de los niveles de alistamiento o niveles de maduración no las puede encontrar. Incluso hay otras que son las de Design Readiness Level y otras muy interesantes. Entonces lo que hemos hecho en Innovate es darnos cuenta que es clave tener en cuenta con nuestra experiencia de tener maneras o reglas, metodologías de medir cada una de estas dimensiones. Entonces, tomamos y modificamos, sea cierto, sea justo decir que tomamos y modificamos lo que está escrito de TRL, unas modificaciones muy sencillas de acuerdo a nuestros aprendizajes, al tema de MRL, de manufactura, de cadenas de suministros, y la amarilla en esta imagen del tema comercial o de modelo de negocio. Y sobre la segunda, pues bueno, no tengo, pues podría darte la respuesta con un modelo que yo creo que es como conocido, estandarizado, como replicado en muchas partes, desde programas como apps.co, algunas universidades que utilizan la figura de mentores, la figura de asesores, en donde por un lado los mentores son aquellos gerentes de proyecto que están encargados del avance de varios proyectos, y la figura de asesores que son especialistas en cada una de las, por ejemplo, de cada una de las dimensiones. Entonces puede haber un mentor de idea, aquí para aplicarlo a esta matriz, un mentor de la fase idea, donde es un experto en investigación básica, en observación y en encontrarle oportunidad comercial
a fenómenos, a tecnologías, no tecnologías, pero fenómenos o observaciones. Un mentor de prueba, donde es un experto en desarrollo de prototipos, en ideación. Mentor de consolida, que es una persona experta en la creación de escenarios de prueba, prueba por ejemplo, en ámbitos digitales. Eso es todo, hay unos alcances increíbles para hacer pruebas de, de aplicaciones o de software, y si es un tema real de mecánica, pues también podrá existir el mentor que sea un experto en crear los ambientes de prueba, ¿sí? Para probar los prototipos que se hicieron en las TRLs anteriores. En mentores de Avanza, que yo creo que aquí son más orientados a un ámbito eh, pues de modelo de negocio, y más adelante pueden existir, dentro de lo que yo conozco como mentores, hacia la comercialización y hacia la expansión. Entonces, con eso, para contarte que en apps.co hay unas convocatorias que son: la primera de descubrimiento de negocio, la segunda de crecimiento y consolidación, la tercera de expansión, y hay una cuarta, pero no recuerdo cuál es, pero la primera sí es de descubrimiento, consolidación y expansión. Entonces, como que recrea un poco esta ruta que avanza en el emprendimiento. Y por el otro lado, pues retomar a los asesores, donde hay asesores solamente de tecnología, y pues imagínate, de tecnologías hay muchas arenas de desempeño en cuanto a la tecnología. Mentores que conocen mucho la industria y todo el tema de supply chain readiness level. Mentores de manufactura, bueno, también pueden ser en este caso, y mentores de modelo de negocio. Entonces, lo que yo conozco son esos, como se podría crear una estructura organizacional que vaya orientando la maduración de los proyectos y que avancen en la ruta. Y también las rutas tienen dimensiones, y, y deben haber expertos en diferentes áreas. En apps, entonces, como te contaba, mentores tecnológicos, mentores de comunicación, mentores de tema legal, mentores de propiedad intelectual, perdón, asesores de propiedad intelectual. Todos los anteriores fueron asesores, y los que se desempeñarían como mentores eh, también tienen ese nombre. Soy mentor, y entonces esos mentores tienen a cargo un grupo de personas. Y por encima de ellos hay un gran coordinador que verifica cuáles son los avances de los proyectos de emprendimiento que tienen cada uno de los mentores, que más o menos son entre 4 y 5 proyectos por iteración, es decir, por convocatoria. Pero está muy buena tu pregunta para seguirla desarrollando. Dentro de mi experiencia, creo que te puedo compartir esa del modelo que podamos decir que es de apps.co, pero he visto también en otros programas que mezclan mentores y asesores por fases y por dimensiones de los proyectos. No sé si coincides allí. Claro que sí, Fernando, excelentes aportes, muchas gracias. Bien, con mucho gusto. Bueno, y entonces ya para terminar mi intervención, que por cierto ahorita tiene que ver con el ecosistema de innovación y emprendimiento, y es como la organización de los actores que apoyan la innovación y el emprendimiento en Bogotá, en Colombia, y que se pueden organizar de acuerdo al TRL, a los TRLs. Entonces, para que ustedes vean las barras largas, las universidades y los centros de investigación generalmente están organizados para que aporten a la maduración de los proyectos que están en TRL 1, 2, 3 y 4 y 5. Las organizaciones de investigación tecnológica se encargan más de coger esos avances que ya existen
y tratar de llevarlos hasta un TRL 5 y 6 y superar ese valle de la muerte de la innovación. Cuando están desde el 6, 7, 8 y 9, empezamos a encontrar el interés de empresas intensivas en investigación, empresas de alta tecnología, que dicen, venga, esto está muy interesante, me gustaría invertir en esto, terminar de madurar la tecnología, pasar de 6 a 7, 8 y 9, y terminar siendo socio de estos innovadores. Allí, pues lo que les decía al principio, como clave tener el poder de negociación con estos tiburones, para no perder tanta propiedad de tu proyecto, de tu empresa, y poder decir, no engaño, yo lo que necesito es básicamente que usted me acompañe un poquito más. No necesito tanto de usted, ¿sí? Es como la idea que nos debería como venderle a estos inversionistas en la medida que sea cierto y que se pueda sostener ese argumento, para que ellos digan, bueno, no percibo tanto riesgo, realmente aquí no hay que hacer casi nada, es como poner los recursos, hacer contactos, terminar de validar, de demostrar, conseguir las certificaciones y está listo para empezar a la manufactura. Entonces allí eso aumenta el poder de negociación de un emprendedor de base tecnológica, para tener más propiedad de esa invención. Y es que además el proceso de emprender hasta aquí es como la parte primera, ¿no? Desde el punto de vista de emprendimiento de base tecnológica. Aquí, esto que está aquí abajo, para que ustedes lo vayan viendo y no demorarme en esto, es como las entidades, no, los actores, tomado del documento Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de MinCiencias, son los actores que están, digamos, catalogados o clasificados en Colombia. Entonces, ellos también podríamos organizarlos de acuerdo a lo que ofrecen. Está más organizado hacia el final de los TRL o en la mitad o al principio. Entonces, ahí el mensaje es que yo espero que siga madurando este ecosistema para tener más entidades más fortalecidas, más experimentadas, más recursos para desarrollar prototipos y hacer pruebas y hacer que las innovaciones sean una realidad en Colombia. Y al final, pues decirles que hay varias entidades, hay muchas entidades. Las que están hacia el costado izquierdo tienen más que ver con entidades del sistema de ciencia e innovación, como la Universidad Nacional, como CENOVA, que es como el brazo investigador de SENA, los institutos, como Humboldt, el Jardín Botánico, los zoológicos son también parte de donde se puede hacer observación, donde se puede hacer investigación básica. Los CENAS, los CENIS, CENOVA, CENIFLORES, por aquí está, Maloca, todos estos parques tecnológicos, el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, el Parque Científico y Tecnológico de Bogotá, cuando lo construyan, que es un proyecto que lleva tiempo. Este es el CATI, que es una oficina de asesoría para temas de propiedad intelectual, es el Centro de Atención en Tecnologías de Información. Y a mano derecha está más como entidades que están más como en el orden del emprendimiento. Cuando ya el producto tecnológico está muy desarrollado, listo, entonces uno puede ir a Impulsa y decir, tengo este proyecto. Generalmente Impulsa orienta o apoya proyectos de TICs, ¿no? Pero esperemos que amplíen un poco más la visión. Fondo Emprender, que desde el Grupo Innovate también tenemos la fortuna de estar muy cerca de las políticas del Fondo Emprender. Entonces hay entidades que tienden más a hacer contacto con empresas o facilitadores de los contactos que puedan dar la oportunidad de conseguir inversionistas para sacar al mercado estas invenciones, estas innovaciones potenciales. Y aquí estoy buscando el programa apps.co que mencionaba ahorita, que han sido pues muy exitosos, yo pienso. Han sido muy activos también desde el Ministerio de Tecnologías de la Información
desde hace varios años en promover el emprendimiento de base tecnológica. Y digamos que hay una pequeña crítica a ellos, que ellos dicen que es base tecnológica, pero se enfocan mucho en el desarrollo de software y TICs. Pero base tecnológica es tema de mecánica, tema de física, tema de electrónica, tema de medicina, de un montón de áreas, ¿no? Farmacológicas. Eh, yo creo entender la razón. Ah, pues aquí está, apps.com, ese es el logo. Creo entender la razón desde un punto de vista de eficiencias y de generar impactos más rápido posible de las políticas públicas, pues es más importante, más eficiente tratar de enfocarse en un emprendimiento que se desarrolla muy rápidamente y que crece muy rápidamente, como las aplicaciones, el software y algunos muy parecidos, que dedicar recursos para el desarrollo de emprendimientos de medicina, de construcción, donde desarrollar prototipos, hacer pruebas, son presupuestos millonarios, mientras que las otras pues no lo son tanto. Entonces por eso pienso que puede haber como desde la eficiencia del manejo de los recursos un énfasis en desarrollar este tipo de proyectos, pero sin duda que los otros también tienen mucho potencial, capacidad de desarrollo de mucha riqueza para el país y muchos empleos. Entonces, pues bueno, sobre esto último, ya para finalizar la intervención mía, es como venimos haciendo en el grupo Innovate un mapeo del ecosistema. Tenemos más de 200 entidades en el ecosistema identificadas. Y entonces, digamos que en alguna medida conocemos quiénes son los que están allí, y si uno necesita algo, podría uno llegar hasta donde está esa persona o esa entidad que ofrece lo que uno busca. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Aquí están mis contactos institucional personal del correo electrónico y institucional del grupo Innote. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Sí, Fernando, Dale, Guillermo, adelante. gracias. ¿Conoces dentro del ecosistema empresas constructoras con unidad de I+D+I? No, Parece que no hay. En lo que yo he, digamos, revisado, creo que no hay en el país una empresa constructora con unidad de I+D+I. no lo conozco, pero es algo que a mí me ha interesado mucho desde el grupo de investigación investigar. El ecosistema, en general el ecosistema, y dentro del ecosistema están las oficinas de innovación y desarrollo de las empresas privadas. Claro, por supuesto. Ahí están, y yo creo que es muy bueno que existan y ojalá sigan creciendo y ojalá sigan, digamos, como incluso también cambiando el paradigma de vender lo que ya se vende, sino más bien como proponer cosas nuevas y incluso en el sector de la construcción, proponer metodologías, materiales, cosas que generen más valor, más eficiencia a esa industria. Entonces, bueno, creo que va a ser un tema que cuando lo tenga, Guillermo, pues te comparto allí la información que vaya teniendo. Hola Fernando, Guillermo, es que es la segunda vez que se menciona lo de las unidades I+D+I, que es como para estar un poquito más enterado del contexto y entender tus respuestas. Johan, ¿dijiste qué es? ¿Qué son? Sí, que son. Ok, vale, pues es desde las empresas privadas, no sé, por poner un ejemplo, una empresa muy grande, Amarillo del sector constructor, o incluso el sector, el grupo Bolívar de la vivienda, que bueno, ya es un grupo, pero creo que ellos también tienen como la empresa constructora. Son una misión que le encargan a un grupo de personas para, para entender al interior de su empresa de qué manera pueden innovar.
¿no? Eso es como podría ser una explicación de qué manera pueden mejorar. Entonces, eso tiene pues un alcance muy grande dependiendo de que si la gerencia de la organización así lo asuma, ¿no? Porque puede ser una persona que pongan a hacer informes y no le den poder, ¿no? O puede ser también una persona o un grupo de personas, pero que sus observaciones dentro de la manera como produce, o la tecnología que vende, o el relacionamiento con sus clientes, o la cultura organizacional, todas esas variables pueden ser susceptibles de mejorar. Entonces, toda la teoría de innovación, como innovación de mejora incremental, innovación incremental, donde tú ves un proceso y dices, esto puede mejorar, sí, y generas los cambios para que esa mejora sea una realidad. Y el propósito es que cada mejora impacte a la empresa en la medida que tenga o mayores beneficios financieros o mayor valor para el cliente, ¿no? Más eficiencias al interior, no gastar tanto, no desperdiciar tanto, o esa innovación de cara al cliente para que ese producto que usualmente compra le genere más valor, o incluso también otro punto de vista es que esos cambios que se generan en las organizaciones puedan mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Entonces es eso. Eh, y, y digamos que lo interesante es cómo poder conectar a estos gerentes de innovación y desarrollo de las compañías para que se hablen con los emprendedores, porque digamos como juega la cosa en el ecosistema es que, o debería funcionar, es que las empresas tienen necesidades, los gerentes de innovación y desarrollo saben cuáles son esas necesidades muy bien, pero la empresa grande, mediana grande, no tiene tanta flexibilidad para desarrollar una solución. Entonces, ¿quién entra ahí? Un emprendimiento, una startup que es mucho más flexible, más dinámica, que su mentalidad, su mindset es encontrar la solución y llevarla hasta una empresa que tiene el problema. Si el inventor, el gerente, el emprendedor de esa startup tiene este y otros, tiene la posibilidad de replicar la venta de ese producto tecnológico, pues creo que tiene una empresa viable, ¿no? Y, y entonces la idea es como poder sumar, ¿no? Desde la universidad, desde TPI, una observación de un problema. Bien, tenemos este problema en la empresa, no, perdón, en el TPI hay este problema, lo sufren las empresas, vamos a mirar cuál de las empresas grandes o medianas tienen un equipo de innovación y desarrollo y seguramente debería interesarles si yo les llevo una solución a ese problema. O si no, pues bueno, si no existe exactamente esa oficina de innovación y desarrollo, puede que la cultura organizacional sea muy amplia y también uno pueda entrar, que es lo que se ha venido haciendo con los proyectos de innovación abierta y los proyectos de innovación de TPI que trabajan con empresas que tienen una amplitud y ven como una extensión de sí en los proyectos de emprendedores. Entonces, bueno, hasta ahí no sé, Johan, cómo lo ves y si Guillermo lo complementas. Es como la... Sí. Sí, Fernando, no, digamos que la presentación que haces de lo que es una unidad de I+D+I es excelente desde el punto de vista de lo que debe ser en su concepto epistemológico, digámoslo así. Y digamos que esto ha cobrado interés a partir del reconocimiento como actor de investigación, desarrollo e innovación de las empresas en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque antes se pensaba que la investigación era solamente a través de las universidades y sus grupos de investigación, y no se reconocía otras iniciativas de carácter social o de carácter privado, empresarial, que también hacen trabajos de investigación y desarrollo. Entonces, eso cambió en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Incluso ahora se habla del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. El lanzamiento fue hace 15 días.
Y precisamente de eso se trata, que hay una transformación del reconocimiento de actores. De acuerdo. Sí, buenísimo. Menos mal, vamos, pues bien, pues vamos en una buena dirección. Ojalá sea mucho más rápido como toda esa transformación, porque sería muy interesante que desde las universidades se solucionen los problemas de las empresas, se creen más empresas, desde las universidades se pueda, como en otros países, que los estudiantes hacen sus maestrías y sus estudios de doctorado en la competitividad de alguna industria o de alguna empresa, y es esta misma empresa la que le paga los derechos de matrícula al maestrante o al doctorante mientras hace sus estudios, porque es para eso, es para no hacer invenciones, hacer muchos inventos y que se queden ahí, sino hacer tecnología que solucione problemas y que sean apropiadas mmm, por una empresa y que sea en ese mismo sentido muy fácilmente llegar al mercado, que es como una de las grandes retos. Entonces, ¿cómo le decimos a Marilo que trabajemos en un proyecto de innovación y este mismo sea el primer cliente de ese producto del proyecto? Esa es como la expectativa para donde se quisiera llegar. Muchas gracias, Guillermo y Johan, por la pregunta. Vale, no, gracias a ti, Fernando. Muy completa la respuesta. No sabía que existían todos estos roles. Qué chévere. Gracias. Súper, Johan, sí, muy interesante realmente. Es muy encarretador el tema y muy prometedor. Entonces, pues bueno, dejarles mis datos nuevamente, copiárselos ahorita y muchas gracias por su atención. Para no tomar más minutos allí, creo que lo logramos, tiempo justo en el tiempo. Muchísimas gracias, Fernando, y pues a todas las personas que participaron, todos por asistir, a los asistentes ajenos a TPI, los que no son estudiantes de TPI, les recuerdo, en el chat les estaré dejando de nuevo la encuesta para que por favor la llenen y tener constancia de que asistieron. Y pues a los estudiantes recordarles que ya ahorita desde las 6 se va a habilitar la encuesta de percepción de la charla que acabamos de tener. Y pues igualmente recordarles lo que les había dicho en las píldoras, lo más importante, que es que el trabajo escrito se aplaza pues hasta el 28, se les da una semana más de plazo, ¿listo? Hasta el 28 de abril tienen plazo para subirlo al módulo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a los estudiantes y a los invitados. Espero que me hayan aprendido bastante. Gracias, feliz tarde. David, muchas gracias, David. Saludos. Gracias, feliz tarde. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz tarde. Gracias. Listo, ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.